abrir una especie de causa general dentro de mi departamento cuando no hay ninguna persona en activo que esté siendo ni siquiera investigada, no solo sería una irresponsabilidad por mi parte, sino que trasladaría a los ciudadanos una imagen de la función pública que no se corresponde con la realidad. Seré implacable con la corrupción. Yo no puedo responder por el nombramiento del señor Koldo García, ni me corresponde como ministro exigirle ninguna responsabilidad. Yo supongo que cuando a usted le ofreció el señor Sánchez el Ministerio de Transportes, usted sabía que iba. Usted sabía que iba. En este momento, usted ni trenes ni carreteras, porque encima le ha dejado sin presupuesto. Usted sabía que iba cuando su amigo Pedro Sánchez decidió recompensarlo después de que una coalición de derecha le desalojara del Ayuntamiento de Valladolid y como premio de consolación le dio el sillón del Ministerio de Transportes. Un ministerio en el que cuando usted llegó la corrupción supuraba por las paredes y los chanchullos familiares de Sánchez y señora, y de Ábalos de paso, se escondían en los cajones y se negociaban en una marisquería, señor Puente. Lo sabíamos todos, hasta los de Vox. Mire, mi compañera Patricia Rueda lo llevó a la sesión de control de allá por el año 2020 y preguntó cuáles eran las razones que justificaban el nombramiento del señor Koldo García como responsable de Renfe Mercancías. El señor Ábalos dijo que cuando volviéramos a escuchar esa intervención nos íbamos a avergonzar, íbamos a sentir mucha vergüenza. Pues mire, años después la vergüenza es para ustedes, señores del PSOE, para ustedes. Y el Gobierno, sin dignidad y sin honradez. Eligieron la indignidad a cambio del poder y ahora sabemos que usaron ese poder también para perpetrar la deshonra. Un Gobierno que usa sus privilegios no para servir al pueblo, sino para enriquecerse a sí mismo, no es un Gobierno honrado, es un Gobierno corrupto. Y el Gobierno de Sánchez está corroído desde los cimientos. Señor Puente, llevamos desde el 21 de febrero conociendo escándalos de corrupción que afectan a todo el Gobierno, a gobiernos autonómicos de su partido, incluso al mismo presidente. Cada día, cada hora que pasa, surge un nuevo escándalo que tapa el anterior. Esta trama tiene un comienzo, que es Koldo, pero no es el inicio, porque ese todavía está por determinar, ¿verdad, señor ministro? En esta trama tenemos a varios personajes. Tenemos a Koldo, el conseguidor, el valiente portero de prostíbulo, el guardián de las esencias más preciadas del señor Sánchez, el mejor consejero para Renfe que el PSOE pudo encontrar, uno de los suyos. Estaba al servicio de sus jefes, al servicio de Ábalos en el ministerio y del señor Cerdán y de Sánchez en el partido. Un hombre leal, pues poco más se le exigía, para poco más servía, aunque visto lo visto no era poco. Fíjese que decía en su intervención que durante la pandemia el mercado de mascarillas se transformó, y vaya que sí se transformó, en un coldomercado que servía a los socialistas. Claro que se transformó, señor ministro. Tenemos también en esta trama a Ábalos, el proscrito, el ministro de Transportes y secretario general de organización del Partido Socialista hasta su cese en 2021. El jefe de un ministerio donde la Guardia Civil y los tribunales investigan mordidas, sobornos y comisiones ilegales. El que previsiblemente movía las piezas entre los ministerios y los gobiernos autonómicos. El que se reunía en la Chalana para cerrar los negocios y también el que recibía a Delsi y sus maletas junto al Dama. Hoy sabemos por audios de la UCO que probablemente también en ese ministerio, además de esta trama, también se amañaban contratos en concursos de carreteras. Señor Puente, todos sabemos que el señor Ábalos hoy no está imputado, porque está aforado y que la investigación sigue abierta. Pero si usted mismo y su Gobierno le pidió la dimisión al señor Ábalos cuando no estaba imputado, ¿le pedirá usted la dimisión al presidente del Gobierno cuando un Gobierno o un juzgado impute al señor Ábalos? En esta trama también tenemos a la señora Armengol, la expresidenta balear que dice que no sabe quién la llamaba para venderle las mascarillas, la expresidenta que no sabe explicar si las mascarillas servían o no y por qué cuando sabía que no servían las pagaba con fondos europeos, la expresidenta cuyo Gobierno daba a esta trama sellos de calidad para que pudiesen estafar a otras administraciones, la expresidenta cuyo Gobierno está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Europea, la señora que recibió hasta 2 informes con quejas de 2 hospitales por la calidad de las mascarillas y no hizo nada, la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado que preside este Congreso bajo la sospecha de conocer la trama o taparla y que no tiene la dignidad suficiente para dejar su cargo. En esta trama
Tenemos también al renacido Ángel Víctor Torres, que después de perder las elecciones en Canarias le trajeron aquí como ministro y diputado para poder aforarle, que exactamente igual utilizaba el mismo modus operandi que la señora Armengol. Además, hacía contratos de 1.300.000 euros a empresas que se constituían precisamente el mismo día en el que firmaban los contratos. Y claro, yo noto que usted hoy estaba como enfadado. Hace días que está como enfadado. Y claro, yo lo entiendo, señor Puente. Yo lo entiendo porque usted se ha tenido que dar cuenta de que el señor Sánchez a usted lo embaucó cuando lo envió al Ministerio de Transportes, porque él sabía lo que pasaba y lo calló. Y le envió a usted allí, usted creyó que le nombraban ministro, pero en realidad no. En realidad lo que le estaban nombrando era como jefe de la brigada de limpieza de su corrupción, señor Puente, y de la de su señora de paso. Llega al ministerio, se encuentra con los contratos amañados, las comisiones millonarias, la mano derecha de Ábalos, Koldo García, al que Pedro Sánchez había calificado como uno de los gigantes de la militancia. Hay cosas que no se pueden borrar, la hemeroteca lo reproduce todo. Un estrecho colaborador del señor Sánchez en tiempos del pucherazo contra el Comité Federal del PSOE y de recorrer España en aquel Peugeot. Pues ve, después de aquello, ahora había que protegerlo. Koldo García debió aprender mucho en esos viajes, porque en el ministerio todo tenía que pasar por él. Desde su posición de influencer de ministerio, amañaba contratos con Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto, exigía comisiones millonarias y al que se resistía lo amenazaba. Lo amenazaba, señor Puente. ¿Recuerda las palabras del alcalde de León? Porque son para recordarlas. Si no haces lo que yo te digo, tendré 3 años para joderte. Son palabras reproducidas por el alcalde de León de filiación socialista. Tenemos también al Ministerio de Transportes, el cortijo, por donde todo el mundo pasaba y donde todo sucedía. Usted anunció una auditoría interna el 26 de febrero en Puertos del Estado. El 3 de marzo, en declaraciones públicas a los medios, defendía a todos los funcionarios y altos cargos del Ministerio. No hay nadie investigado, decía usted. 2 días después, solo 2 días después, el 5 de marzo, usted cesó a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, que sigue sin estar imputado. Y, sin embargo, mantiene a 3 altos cargos del Ministerio que se reunían con Koldo en La Chalana y con Ábalos, al presidente de Adif, al secretario de Transportes y al director general de Enfesa, por donde además sigue trabajando el hermano de Koldo. Altos cargos que sabíamos que facilitaban documentación importante al señor Ábalos. ¿Por qué les mantiene, señor ministro? Ábalos no estaba imputado y le pidió la dimisión. Manzano no estaba imputado y usted le cesó. ¿Qué tapa, señor ministro? ¿Qué saben? ¿Podrían estar borrando pruebas? ¿Están borrando emails como ocurría en el Ministerio del Interior? La trama sigue activa en su ministerio. Y viene usted aquí a decir que confía en todo el mundo y que no pasa absolutamente nada. Pero si les ha ratificado hace 3 meses, les ha visto toda España en los medios comiendo con Koldo y con Ábalos en La Chalana. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.